Vamos al aire, agenda abierta con ustedes como todos los días. Aquí estamos, una hora, actualización más análisis. Vamos a empezar hoy con este tema. Colombia, elecciones presidenciales. Entre promesas y posibles alianzas partidistas, los candidatos, señores, retomaron la campaña. Preguntamos en Twitter, ya como para empezar a abrir el debate, ¿qué está en juego? La paz estable y duradera de los colombianos, derrotar al uribismo, cuidar la democracia, la negociación actual con el ELN, ninguna o todas de las anteriores. Van sumando ustedes también allí y luego, cuando tenemos al analista invitado, vamos agregando esos interrogantes. Luego, cuando hagamos un vuelo rápido por las corresponsalías que tiene Telesur a lo largo de todo el mundo, se ríen en Estados Unidos, vamos a hablar de temas tan variados como el inicio de paritarias en Uruguay, paritarias, trabajador, Estado, empresa privada, ¿sí? La espera por el veredicto de Sánchez de Lozada en Bolivia. Lula en Río ayer diciendo la democracia es una lucha continua. Y además las protestas docentes en Estados Unidos van a ser algunos de los temas abordados por nuestros corresponsales. Ya voy, compañeros, en breve. Vamos a sumar también otro interrogante para el debate en Twitter. Va a estar abierto el tema justamente mostrando esta cuestión, lo que va pasando aquí. Egipto. Han visto los resultados ayer. Al-Sisi se llevó todos los votos, más del 97% de esos votos le permiten seguir en la presidencia del país. Interrogante, ¿cómo se moverá ahora la escena política en este 2018? ¿Les parece que nada cambiará? ¿Les parece que mira al futuro el reelecto presidente? ¿Les parece que se va a radicalizar con su propuesta? O bien, una de las opciones que tienen allí para escoger también es un retroceso. Así las cosas. Adelante, empecemos. Ha pasado casi un mes desde las elecciones legislativas que marcaron el punto de inicio de la campaña presidencial. Esta será una semana determinante para los aspirantes a la Casa de Nariño que buscan concretar alianzas para cambiar el rumbo de las últimas encuestas. Todos los candidatos se tomaron un descanso en Semana Santa para recargar energías, retomar actos públicos, prepararse para los determinantes debates en televisión y buscar encuentros para lograr alianzas. Humberto de la Calle y Sergio Fajardo están a la espera de la decisión del Consejo Nacional Electoral para aclarar dudas jurídicas sobre las condiciones para concretar una alianza. Gustavo Petro tendrá actos públicos en Medellín, mientras insiste en acercarse a la Calle y Fajardo. Este martes, las fórmulas de la vicepresidencia de los tres candidatos se tomarán un café. Ángela María Robledo, Claudia López y Clara López han confirmado la cita para analizar el panorama electoral que, según han dicho, necesita una unión urgente. Este martes, en Agenda Abierta, analizaremos junto al coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, Camilo Vargas Betancourt, cómo actuarán las autoridades electorales ante la posibilidad de que nuevamente se queden sin tarjetones como ocurrió en las últimas elecciones legislativas. Lo demostró la debilidad del sistema y, por ende, generó que los ciudadanos desconfiaran de los resultados. Mostramos de inmediato que tiene Blue Radio en su sitio en internet. Quedan 8 semanas para las elecciones presidenciales, dicen aquí, inicia recta final. El candidato Gustavo Petro almorzará con miembros del Partido Liberal que le han expresado su apoyo. Vargas Lleras iniciará una vuelta por Colombia junto a su fórmula vicepresidencial Juan Carlos Pinzón. Duque, candidato Centro Democrático, estará esta semana en Correría, departamento de Antioquia, junto a su fórmula de vice también, Marta Lucía Ramírez. Esto es lo que va mostrando Blue. El Espectador tiene movimientos en las campañas a 8 semanas de las presidenciales. Desde muy tempranas horas de este lunes, dicen aquí, afloraron las noticias políticas en los distintos medios de comunicación. Por un lado, se registraron los ecos de una serie de entrevistas al ex alcalde bogotano Petro. El tema de las alianzas también estuvo en el orden del día, pues ha crecido la intensidad y el número de intermediarios que quieren sellar una coalición entre el ex gobernador Fajardo y el ex negociador de paz Humberto de la Calle. Terminología, temas, líneas de trabajo que está mostrando este medio de comunicación que es colombiano. Nos vamos a otro, Caracol, propuestas de las campañas presidenciales frente al sistema carcelario. Tras la fuga de 2 reos en Picota, en Bogotá, el debate sobre la política carcelaria ha suscitado nuevamente. La candidata presidencial Morales propone revisar como primer problema carcelario el hacinamiento. Ángela María Robledo, fórmula de Petro, sostuvo que se debe revisar a fondo
la política criminal y penal en Colombia. Pinzón, ex aspirante a la presidencia, hoy fórmula de Vargas Lleras, ex ministro también del sector, propuso un régimen militar en los centros penitenciarios con trabajo para los reos. De la Calle, por su parte, aseguró que habrá mayor inversión para superar el tema de hacinamiento. Marta Lucía Ramírez, candidata a la vicepresidencia por el Centro Democrático, dijo que no se puede seguir con ese sistema de casa por cárcel. Y Claudia López, fórmula de Fajardo, aseguró que en su gobierno no se reducirá el gasto de defensa. Un tema súper interesante, allí esbozado de una manera muy clara. El colombiano, voto en blanco, el otro candidato en las presidenciales de mayo. En la jornada electoral, los colombianos se van a encontrar con dos casillas de voto en blanco en el tarjetón. Uno, el que sirve para que los ciudadanos muestren su descontento o indecisión frente a los candidatos de carne y hueso. El otro será el que promueve el partido Reivindicación Étnica, que representa una comunidad afro del Cerrito, Valle del Cauca. Gonzalo Vallecilla, vocero de esa colectividad, explicó por qué posicionar esa figura como un candidato más. 1. No vernos representados frente a las candidaturas presidenciales. 2. Combatir la abstención. 3. La falta de pedagogía electoral. Debido a eso, dijo, hay un alto porcentaje de votos nulos. Avanzo. El tiempo. Candidatos presidenciales dicen que no aumentarán edad de jubilación. Otro tema interesantísimo para conocer posturas de los candidatos. De la Calle, no es necesario subir la edad para pensionarse, se debe ampliar la bajísima cobertura. 3 de cada 4 adultos mayores de 65 años están por fuera del sistema pensional. Iván Duque, no vamos a aumentar la edad de jubilación, ahí no está el problema pensional. Fajardo, no vamos a incrementar la edad de jubilación, pero vamos a promover una reforma. Vargas Lleras, mi programa de gobierno propone una reforma al sistema de protección para la vejez. Un tema, decía, que hay mucho más para ir a conocer. Últimos años, entre el 90 y el año 2014, promedio de participación en las presidenciales en Colombia. Vamos a ver, 45,77%. De mantenerse igual, votarían, decimos, aproximadamente 16,6 millones de personas. Significa que para ganar en primera vuelta se necesitarían más de 8 millones de votos. Allí un buen pantallazo por los hechos. Luego, sigo. Colombia, elecciones presidenciales. Hay un estudio hecho a partir de análisis de datos por Culture Intel, una firma que está radicada en New York, que revisaba con herramientas digitales estas discusiones abiertas disponibles en Internet y encontró quiénes son los candidatos que generan mayor cantidad de diálogos en la web, por eso hablamos de conversaciones en Internet, y cuáles son los que tienen mayor porcentaje de discusiones con signo positivo. Petro y Duque lideran el mayor volumen de conversaciones digitales, 36 y 27%. Allí tienen ese dato que también abre un nuevo camino para ver cómo están las cosas a la hora de abordar este proceso electoral. Vargas y Humberto de la Calle tienen el mayor porcentaje de comentarios positivos, 44 y 42% respectivamente, siempre en el marco de este trabajo que hizo Culture Intel. De la Calle y Petro son los que tienen los porcentajes de comentarios negativos más altos, 48%. Allí también ese dato para ir abriendo el espectro. ¿Qué dice el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, que ha hecho un segundo estudio demoscópico cuantitativo de opinión sobre las presidenciales? La primera vuelta está prevista para el próximo 27 de mayo. 62% de las personas aseguran conocer la fecha de los comicios. El porcentaje de indecisos desciende del 12 al 4,8%. Ese dato es muy, muy importante, del 12 al 4,8%. Duque y Petro concentran los mayores índices de intención de voto, 25 y 22,9% respectivamente. El resto de los candidatos muestran un descenso en su popularidad. Fajardo del 22 a 17,6, Vargas Lleras del 12,7 al 10,6, de la Calle 6,4 al 5,6. Ahí nos quedamos, pantalla completa. Quedémonos unos segundos, por favor, porque los datos son importantes para ir viendo este descenso. Intención de voto, fuente CELAC, presidenciales Colombia. Ahora sí,
me preparo otra figura de la política colombiana, Piedad Córdoba, única candidata que mantiene su intención de voto, 4,4%. Recuerden, todo este caudal de votos es importante después en el caso de que existiera una segunda vuelta, en el caso de las alianzas partidistas. Camilo Vargas Betancourt está con nosotros, es el coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE. Vamos a darle la bienvenida. Camilo, ¿cómo le va? Buena jornada. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. ¿Qué está en juego en Colombia? Que vemos que ha bajado, cómo ha bajado el nivel de desinterés ciudadano, por situarnos así, en ese sentir de los colombianos. Bueno, pues las elecciones del 11 de marzo, las recientes elecciones legislativas nos dejaron una experiencia, digamos, favorable, que fue un aumento muy importante de la participación electoral. Más allá de que Colombia es tal vez el país más abstencionista de toda la región, por primera vez desde hace más de 20 años alcanzamos cerca del 50% de participación electoral en unas elecciones al Congreso, cuando la participación siempre había estado cerca del 40%. Eso tiene que ver con las consultas interpartidistas, tanto la que eligió a Iván Duque como a Gustavo Petro, pero también hay que tener en cuenta que cerca de 8 millones de ciudadanos colombianos no votaron por ninguna de las consultas y sí votaron por los distintos partidos políticos que se presentaron. Tenemos una reconfiguración del Congreso muy interesante, y pues eso nos deja un panorama muy abierto. Vemos que estas son unas elecciones donde tanto el trabajo de los partidos políticos, las llamadas maquinarias políticas, como el voto de opinión, incluso todo lo que se mueve en las redes sociales, está impulsando al electorado colombiano a votar mucho más que antes. Y pues bueno, en un país tradicionalmente abstencionista como Colombia, el hecho de que se despierte la participación electoral genera mucha expectativa porque genera incertidumbre sobre quién puede ganar las elecciones. Más, además, en un país como Colombia, donde las firmas encuestadoras tienen, digamos, una tradición reciente de no acertar los resultados, de ser contradictorias entre sí, de generar incertidumbre también, porque cuando las distintas firmas encuestadoras dan cada una resultados diferentes, se pierde un poco la noción de qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando la gente. Así que pues todo eso genera una gran incertidumbre sobre los resultados que tendremos el próximo 27 de mayo. Todavía además queda mucho. Se dice que estamos en la recta final de la campaña, pero pues quedan 2 meses. Esa es la mitad del tiempo de campaña electoral. Entonces el panorama sigue muy abierto y por lo menos dentro de los 5 grandes candidatos que hay en el tarjetón, pues cualquier cosa puede pasar todavía. Sabe que ese es un panorama muy interesante, justamente porque se muestra así, muy abierto, siguiendo sus palabras, y hay una frase que define en este momento que hoy en los medios de comunicación ha aparecido citada, y es una frase muy colombiana y es no dar papaya. También quiero preguntarle si ese espacio de no dar papaya en este próximo proceso comicial tiene que ver con lo último que pasó en las elecciones legislativas en el país, donde salir a votar con fotocopia fue una imagen, una fotografía que se trasladó por todo el mundo. Camilo. Sí, bueno, también tiene mucho que ver con lo variables que son los apoyos en este momento. No tanto digamos, con el papel de la registraduría, que más allá de ese impasse de las consultas partidistas y de tener que fotocopiar tarjetones, pues en realidad fue una falla logística, digamos, que en el fondo no afectó el resultado de esas consultas, no afecta tampoco el resultado de la elección general de ese día. El tema de dar papaya tiene mucho más que ver con que los candidatos en este momento deben tener pies de plomo, deben dar los pasos cuidadosamente, porque estamos en un momento de la campaña en el que cualquier metida de pata, como decimos en Colombia también, cualquier pequeño error puede ser cobrado gravemente. No solo por el electorado colombiano, pues que es el que decide en principio, sino por una gran cantidad de políticos y de partidos políticos que en este momento están cumpliendo el papel de bisagra. Hay unas grandes bancadas en el Congreso cuya posición no es del todo clara.
Por ejemplo, el Partido Conservador se viene debatiendo desde hace meses entre si apoyar a Iván Duque o si apoyar a Germán Vargas Lleras. Son 36 congresistas y a pesar de que el Partido Conservador es asociado ideológicamente a la derecha, ha estado apoyando el gobierno de Juan Manuel Santos y la implementación del acuerdo de paz, la mayoría de la bancada durante estos 4 años. Entonces en este momento es una gran incertidumbre a quién va a apoyar ese partido. Lo mismo pasa con el partido de la U. El partido de la U viene de ser el partido fundado por el presidente Santos, viene de ser la bancada más grande del Congreso, se ha reducido considerablemente y sin embargo siguen siendo 39 congresistas luego de las elecciones del 11 de marzo, es decir, son aún más grandes que el Partido Conservador. Y es una incertidumbre total a quién apoya el partido de la U. Algunas figuras del partido de la U, como el senador Roy Barreras, han invitado al partido a apoyar a Sergio Fajardo. Otras figuras como el senador y también expresidente del Senado caldense Mauricio Liscano, han dicho que hay que apoyar a Germán Vargas Lleras. Otros dicen que hay que apoyar a Humberto de la Calle. Incluso se dice que el partido de la U podría llegar a apoyar a Iván Duque, a pesar de que actualmente son opositores en el Congreso. Entonces, esa es otra gran bisagra de congresistas. O el mismo Partido Liberal, que es el partido de Humberto de la Calle. No es claro que toda la bancada del Partido Liberal, que son 49 congresistas, la segunda bancada más grande del Congreso de Colombia, no es del todo claro que apoye a Humberto de la Calle. Algunos dicen que debería apoyar a Humberto de la Calle y unirse a Sergio Fajardo en esta idea de hacer una coalición de último momento, pero otros dicen que el Partido Liberal se puede ir hacia las toldas de Germán Vargas Lleras. Entonces, el que dé papaya en este momento, el que meta la pata en este momento puede perder el apoyo no solo del electorado colombiano, sino de estas grandes bancadas bisagra, que básicamente son los políticos de muchas regiones, que en últimas son los que mueven mucho dinero en las elecciones para movilizar a la gente a votar. Entonces, eso es lo que hace que los candidatos tengan que tener mucho cuidado en este momento. Cualquier afirmación salida de tono, incluso sacada de contexto, puede cambiar el rumbo de las encuestas, puede cambiar el rumbo de la opinión. Hoy a las 8:30 de la noche vamos a tener el primero de los grandes debates de esta campaña electoral, organizado por la revista Semana y por Teleantioquia, que es el canal regional del departamento de Antioquia, que es un departamento fundamental en estas elecciones, pone una gran cantidad de votos. Es el departamento del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, que es el gran apoyo de Iván Duque. Es también el departamento de Sergio Fajardo, donde Sergio Fajardo fue alcalde de la capital y después gobernador. Entonces, este va a ser uno de los primeros debates en los que vamos a ver quién empieza a dar papaya, quién empieza a perder apoyos, quién empieza a ganar más popularidad, a afianzarse o a cambiar el rumbo de las encuestas. Hay algo importante también, Camilo, para mencionar, sobre todo esperando este debate de hoy, y es cómo se ubican las diferentes candidaturas en torno al acuerdo de paz. Sí, el tema del acuerdo de paz, digamos, es complejo. Obviamente el candidato que está, digamos, el candidato idóneo para sacar adelante la agenda del acuerdo de paz es Humberto de la Calle. Tiene el respaldo, como decía, de uno de los partidos con una de las bancadas más fuertes, sobre todo en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja. Sin embargo, no despega en las encuestas, ¿no? Humberto de la Calle se ha mantenido muy en el fondo de las encuestas. Sergio Fajardo, por su afinidad política, ideológica, sería otro de los gobiernos que uno pensaría que está dispuesto a impulsar el acuerdo de paz. Frente a las demás posturas, pues hay gran incertidumbre. Es claro que el Centro Democrático pues tiene, digamos, distintas posturas que van desde el revisionismo, como el de Marta Lucía Ramírez, que fue una de las personas más participativas luego de la victoria del no en el plebiscito. Fue una de las más participativas en hacer aportes para cambiar el acuerdo, mantener los acuerdos, pero con ciertos cambios.
digamos, fue una de las autoras de muchos de los cambios que se hicieron después del plebiscito y antes de que se aprobaran los acuerdos en su forma final, pero hay otras posturas dentro del Centro Democrático que han llamado a literalmente hacer trizas los acuerdos. Entonces, un gobierno del Centro Democrático nos dejaría en esa incertidumbre. Probablemente bajo el Centro Democrático los acuerdos caerían, digamos, un poco en el olvido. Tal vez no serían revocados del todo, pero sí, digamos, serían dejados de lado. Un gobierno de Germán Vargas Lleras, que tendría la ventaja de movilizar lo que actualmente es la unidad nacional del presidente Santos, porque digamos, más allá del posicionamiento ideológico de Germán Vargas Lleras, con un discurso muy parecido al del Centro Democrático, con una imagen, digamos, que lo hace tender hacia la derecha, actualmente pues es el que más relación tiene con la bancada de la Unidad Nacional, la que ha promovido el acuerdo de paz. Además tiene como fórmula vicepresidencial a otro que fue ministro de Juan Manuel Santos. Bajo Germán Vargas Lleras, pues existe una posibilidad de que, sobre todo si los liberales que actualmente son el partido, digamos, que está detrás de la burocracia que se ha creado con el acuerdo de paz, si los liberales al final trabajan con Germán Vargas Lleras, pues es posible que la implementación del acuerdo de paz siga su curso. Bajo Gustavo Petro uno pensaría que también el acuerdo de paz sería impulsado desde el gobierno, digamos, en términos de que el mismo Gustavo Petro viene de un proceso de paz de los años 80 y 90 y pues está también, digamos, ideológicamente afín al éxito de los acuerdos de paz. Sin embargo, hay una gran incertidumbre. Lo que nos deja enseñanza el año anterior, el año del fast track, del mecanismo especial para implementar los acuerdos, es que aún con toda la voluntad del gobierno, como la ha tenido el presidente Santos para implementar los acuerdos, es muy difícil negociar al Congreso de la República y lograr que el Congreso de la República avance en el desarrollo normativo de los acuerdos de paz. Viendo cómo quedó compuesto el Congreso después del 11 de marzo pasado, pues vemos que el panorama no es tan optimista. Aunque las bancadas de centro izquierda han crecido considerablemente, sobre todo la de la Alianza Verde, sigue habiendo unas grandes bancadas del Centro Democrático, que creció mucho en la Cámara de Representantes, del Partido Conservador, que al final, en la última semana del Fast Track, se empezó a oponer a varias de esas iniciativas del acuerdo de paz. Luego, más allá del gobierno, es un congreso difícil para llevar a cabo, para desarrollar el acuerdo de paz, así que es otra gran incertidumbre. Es una responsabilidad del Congreso que va a iniciar a sesionar el 20 de julio y veremos cómo será su relación con el gobierno que quede electo. Hay algo importante también para mencionar ya en el final, Camilo, y es, mencionabas el término enseñanzas y se me vino a la mente qué enseñanza justamente va a dejar al pueblo de Colombia la situación actual, el aumento exponencial de líderes y lideresas asesinadas en tiempos de post-acuerdo de paz. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora, lo que observa la misión de observación electoral, por ejemplo, aquí en Colombia, que desde la sociedad civil monitorea el tema de la violencia permanentemente, es que ni siquiera tiene que ver con el Congreso de la República. Ha sido el mismo gobierno el que ha sido incapaz de articular lo que está estipulado en los acuerdos de paz para enfrentar el tema de la violencia. Digamos, detener la violencia contra líderes políticos, sociales, comunales, que son los liderazgos más de base, es un compromiso de varias partes del acuerdo de paz. Eso está incluido tanto en el punto 2, que es el punto de participación política, como en el punto 3, que es el punto de reincorporación de las FARC a la política. Allí está incluido todo un sistema de seguridad muy complejo que se ha, digamos, desarrollado normativamente a través de decretos. Hay una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para los Líderes Sociales creada desde mayo del año pasado. Hay un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política que tiene una alta instancia digamos, para su coordinación. Eso está creado también desde finales del año pasado. Hay una unidad especializada de la Fiscalía para combatir la violencia contra líderes sociales, pero todas estas entidades van por su lado, están desarticuladas.
Aún si la Fiscalía General de la Nación, al igual que la Policía Nacional, hay que reconocer que tiene un compromiso con investigar, con abordar seriamente estos temas. El problema está en que nadie está dando lineamientos de política pública. Estas entidades creadas desde el Acuerdo de Paz no están coordinadas, nadie está diagnosticando apropiadamente el tema de la violencia contra los liderazgos en Colombia. Desde la posición del Estado hay un miedo muy grande a reconocer, se le tiene miedo al término sistematicidad de la violencia, básicamente porque sistematicidad de la violencia en términos del derecho internacional se relaciona con una violencia pensada desde el Estado, apoyada desde el Estado contra sectores políticos, y a reconocer ese tipo de violencia se le tiene miedo en un país como Colombia, un país que tiene la experiencia de gobiernos que fueron connivientes con la eliminación de partidos políticos como la Unión Patriótica en los años 80 y los años 90, gobiernos o instituciones estatales que también fueron completamente connivientes con el paramilitarismo que emergió en los 80 y los 90 y que finalizó en esa forma a inicios de los 2000. Entonces, tenemos una experiencia muy reciente de relacionamiento del Estado con la violencia política, y eso hace que desde el Estado se le tenga miedo a reconocer el tema y a abordarlo apropiadamente. Sin embargo, sistematicidad sí hay en términos sociológicos. Es claro que a los líderes sociales los matan más desde que sean liderazgos más locales, es decir, en la MOE lo hemos comprobado con datos durante los últimos 2 años. A muchos líderes políticos los amenazan, a los líderes sociales los matan, a los líderes comunales, sobre todo es a quienes más los asesinan en Colombia. Hay regiones del país donde frecuentemente se mantiene la violencia, como Antioquia, norte de Santander, Caquetá, el Cauca. Hay insuficientes insumos para diagnosticar y para hacer una política pública que prevenga ese estado de violencia contra liderazgos que tú mencionas. Sin embargo, no ha surgido desde el gobierno la voluntad de formular esa política pública. No sabemos si va a surgir en los meses que le quedan al gobierno de Juan Manuel Santos, si no esperamos que el gobierno que llegue más allá de su postura ideológica reconozca la necesidad de diagnosticar este problema y de prevenirlo. Porque, en esa violencia que puede tener muchas veces causas microsociales originadas en las pequeñas disputas que hay en cada uno de esos territorios, en esa violencia se puede estar despertando otro ciclo de conflicto armado en Colombia. Ya hemos vivido muchas veces en Colombia el renacer del conflicto bajo otros nombres, bajo otros símbolos de grupos armados, y pues eso es algo que hay que prevenir y que a todas las posturas políticas en Colombia les debería importar. Gracias, Camilo. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Camilo Vargas nos acompañaba en este análisis, hace parte, es coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE. Me quedo a manera de resumen, una información más importante que la otra nos aportaba, también a manera de alerta justamente en esta última etapa ya definida así de campaña electoral en Colombia. Decía nuestro invitado, nadie está dando lineamientos de política pública y hablaba de los miedos de lado y lado sobre los hechos acontecidos. Pusimos una pregunta en Twitter, vamos a ver respuestas a esta hora, a ver cómo participan y qué opinan ustedes. Presidenciales en Colombia, entre promesas y posibles alianzas partidistas, los candidatos retomaron la campaña. Preguntamos qué está en juego. 43% de quienes respondieron dicen la paz de los colombianos, 38% derrotar al uribismo, 16% cuidar la democracia, 3% negociación con el ELN. Cuando obtuvimos esta información íbamos por los 81 votos, ¿sí? Tienen a lo largo de todo el día para seguir participando. Los invitamos a que lo hagan de manera efectiva, que den su palabra, que den su opinión. Pausa muy rápida, ya volvemos. Vamos a ver, les prometí una vuelta por las corresponsalías de Telesur. Vamos a pararnos en las paritarias de Uruguay, momento histórico en el país a raíz de la marcha de este mecanismo. Vamos entonces, Mateo, por favor, con la información. Bienvenido.
Apenas culminada la Semana Santa, el gobierno llamó a los grupos de negociadores del sector de los trabajadores y del sector empresarial para asistir a la mesa de negociación laboral en el Uruguay y rediscutir los convenios salariales de cerca de 1 millón de uruguayos, en lo que ha sido considerada como la negociación colectiva más grande de la que se tenga memoria en nuestro país. Serán 227 grupos de actividad lo que verán caer sus convenios laborales este año. Recién se inicia la mesa de negociación colectiva con 15 grupos. Más adelante, en junio, vencerán otros 176 y el resto de junio a diciembre. Los trabajadores piden un aumento del salario mínimo a 16.500 pesos, que es algo más que $500. El gobierno se compromete a llevarlo a $500 al 1 de enero del año 2019 y los trabajadores también plantean, por otra parte, una reducción de la jornada laboral sin que eso signifique una pérdida del poder adquisitivo, una pérdida salarial para ningún trabajador. El sector empresarial no ha visto con buenos ojos las pautas establecidas por el gobierno, pero hasta ahora no ha emitido un comunicado reseñando los puntos donde está en desacuerdo. El gobierno estableció 3 aumentos diferenciales para una división de 3 sectores de actividad distintos según cómo se estén parando frente a la economía del país. Los sectores que están más complicados verán o entiende el gobierno que tienen que tener un aumento del orden del 6,5% de salario en este año. Los sectores que están en una posición intermedia, es decir, que ni están muy complicados ni les va muy bien, tendrán un aumento, o proponen el gobierno que tengan un aumento del 7,5% en los niveles salariales, y los sectores que tienen mayor dinamismo, que les va mejor en estos momentos, pretende el gobierno que el aumento ronde el 8,5%. El PIT-CNT realizó la semana pasada un paro general para aclarar que por allí estarán, por los puntos que acabo de mencionarles, estarán los planteos centrales del PIT-CNT, además de una atención particular a los sectores de la economía que están en peor situación, que son las empleadas domésticas y el sector de los trabajadores rurales. Y además plantea también tanto el gobierno como los trabajadores comenzar a pensar en algún tipo de política para enfrentar los procesos de automatización en el trabajo, porque es una situación que se viene dando y se va a seguir dando en los próximos años, y para eso tanto los trabajadores como el gobierno, y hay que decirlo también, como los sectores empresariales, ya están poniendo la atención. Desde aquí ha sido todo, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mateo. Me voy con Alina Duarte, Estados Unidos, paro docente en algunos estados. A ver, Alina. Muy buenos días, así es, miles de maestros en los estados de Oklahoma y Kentucky iniciaron el pasado lunes un paro de labores que demandaba un aumento de salarios y mayores presupuestos para la educación pública. En el estado de Oklahoma fueron cerca de 200 distritos escolares los que se paralizaron. Esto corresponde al menos el 40% de los estudiantes de primaria y secundaria de la entidad, de acuerdo a la Asociación de Educación del Estado. Los profesores decidieron movilizarse, dirigirse hacia los capitolios en ambos estados, en donde decenas de miles de profesores se congregaron. A pesar de la aprobación de la legislatura estatal en el caso de Oklahoma de más de $400 millones en nuevos impuestos para financiar un aumento salarial de $6,100 anuales en promedio y 33 millones en libros de texto, entre otros, los maestros consideraron que los legisladores no hicieron lo suficiente para corregir los recortes al financiamiento educativo, razón por la cual emplazaron a huelga, insisto, desde este lunes. En el estado de Kentucky no es distinto, donde también acudieron al Capitolio estatal, dada la aprobación en días pasados de la reforma de pensiones, una medida que redujo el monto de lo que los maestros recibirían durante su jubilación. Se espera que estas manifestaciones de esta escuela se mantengan todavía para el día de hoy, martes, y durante toda la semana. Recordamos que fue inspirado luego de la huelga de los maestros en Virginia Occidental, por la que exigieron en semanas pasadas y obtuvieron un aumento salarial. Volvemos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Alina. Nos vamos a ir a otro país. En este caso vamos a conocer aquí
un veredicto que se está esperando en Bolivia contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El expresidente iba a ser enjuiciado en Estados Unidos por la masacre de octubre, un juicio civil de derechos humanos en una corte norteamericana. Hay mucho para decir del tema y es historia reciente en el país. Por favor, Freddy, amplíanos. Buenos días. En Bolivia continúa la expectativa por lo que pueda definir el tribunal de 10 jurados ciudadanos en el juicio civil planteado por 9 familiares de víctimas fatales de la masacre de octubre del 2003 contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Tras 3 semanas de proceso, el jurado empezó a deliberar en reserva desde la semana pasada. Desde el año 2003, Sánchez de Lozada y quien fuera su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por primera vez ocuparon el banquillo de los acusados para enfrentarse con familiares de las víctimas. El 2003 fueron asesinadas 67 personas y otras 400 sufrieron heridas de bala en una insurrección popular que se concentró en la ciudad del Alto en oposición a que el gas natural fuera exportado y que más bien se utilice en el desarrollo interno del país. La magnitud de la masacre obligó a Sánchez de Lozada y a sus principales ministros a huir y refugiarse en Estados Unidos, país que les otorgó asilo político y que ha rechazado pedidos de extradición para que los acusados respondan en Bolivia en procesos penales abiertos y donde la ley determina que no se puede juzgar a una persona en ausencia. El proceso instaurado en una corte federal cerca a Miami, participan solo 9 de los familiares de las víctimas y se trata de una demanda civil de resarcimiento de daños. Sánchez de Lozada, que hizo gala de su fortuna en Bolivia, durante el proceso ha afirmado que no es millonario. Aquí se conoce que la venta de una sola de sus empresas mineras les reportó 600 millones de dólares. Pero él afirmó que solo cuenta con 55 millones y que puede disponer solo de 3. El veredicto del jurado debe ser unánime. Por ello ya empieza a provocar preocupación esta demora que en caso de no resolverse puede llevar a una anulación del juicio para retomarlo con nuevos miembros en el jurado. Muchas gracias, Freddy. Vamos a estar atentos de esa historia reciente de Bolivia, año 2003. Han escuchado también la cantidad de fallecidos en ese momento. En la mayoría de los medios de comunicación lo van a ver así rápidamente, a vuelo de pájaros, lo que se está esperando a raíz de este juicio a Sánchez de Lozada. Hay que decir, hubo 67 muertos. Sigo avanzando por las corresponsalías, me voy a Brasil. ¿Qué pasaba ayer en La Nación? André. Hola, sí, buenos días a ti, buenos días a nuestra audiencia. Efectivamente, el día de ayer, 2 de abril, fue un día histórico para la izquierda de Brasil, pero también un día histórico para toda la sociedad brasileña, ya que aquí en Río de Janeiro fue realizado un acto amplio en defensa de la democracia, pero también para denunciar el avance del fascismo aquí en este país, como también para exigir justicia por la concejal Marielle Franco y su chofer Anderson, que fueron asesinados hace 2 semanas aquí en este país. Pero también un acto para llamar a la construcción de un frente amplio contra el fascismo y también para denunciar el ataque contra la caravana de Lula da Silva, que recordemos en la semana pasada fue violentada con 3 disparos de armas de fuego durante esta caravana. Por ahí estuvieron, además de Lula da Silva, que hizo un discurso histórico llamando a la unidad de la izquierda para avanzar con el proyecto popular, respetando las diferencias de los partidos, respetando los candidatos que tienen los partidos de izquierda a la presidencia de la República aquí, pero llamando a la construcción de un frente amplio contra el fascismo. Por ahí también estuvieron representantes de otros partidos como el PCdoB, que es el Partido Comunista, el Partido Socialismo y Libertad y diferentes otros partidos y movimientos sociales unificados por la construcción de un frente para denunciar el avance del fascismo y también para avanzar con la construcción aquí de una unidad de la izquierda brasileña. Lula da Silva, recordemos que en el día de mañana, el próximo día 4, será juzgado
un habeas corpus en el Supremo Tribunal Federal, y por todos los discursos de las personas que ahí estuvieron, recordar una vez más que defender y garantizar el derecho constitucional de Lula da Silva de ser candidato a las elecciones no es una cuestión partidaria, pero sí una cuestión democrática, y así esos partidos siguen unidos, unificados contra el fascismo, y seguramente este Frente Amplio dará el resultado de esas elecciones con esta unidad de la izquierda frente a este avance del neoliberalismo y también del fascismo extremo que se expresa incluso con disparos de armas de fuego, con asesinatos también a la concejal Marielle. Y nosotros de Telesur, por supuesto, estaremos acompañando todas las movilizaciones y movimentaciones de estos partidos y movimientos aquí en Brasil. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Hasta aquí entonces corresponsalías, compañeros, a todos. Muchas gracias. Desde otro lado del estudio ya me espera Yuki para ver deportes. Nos va faltando el tiempo y ahí empieza, como siempre, Yuki, cada vez que vienes es el momento del footing, ¿sí? Bueno, entramos corriendo como al campo. De entrar haciendo actividades deportivas. Es así. Vaya nomás, compañeros, usted tiene mucho para mostrar y yo me abro a las imágenes y a disfrutar un rato de lo que nos trajo. Es así, vamos a hablar de fútbol europeo, pero latinoamericanos en el fútbol europeo, Marcela. Vamos a hablar de James Rodríguez precisamente porque el colombiano va a seguir ya en las filas del Bayern Múnich, por supuesto, pero esta vez ya no en calidad de prestado, sino que el club bávaro ya anunció entonces la opción de compra del futbolista colombiano, por supuesto. Como ya lo decíamos, entonces el Bayern comunicó entonces que él va a pagar tiene la intención de pagar los 42 millones de euros por el cual va a ejercer entonces esta cláusula para que el futbolista colombiano sea parte ya por 2 temporadas, cerrando entonces así la transacción en unos 55 millones de euros. James, quien se ha sentido muy a gusto en el cuadro alemán, lo dice, y además los directivos están a gusto también con el futbolista colombiano, quien por supuesto va a estar además presente en lo que va a ser este partido previo de Liga de Campeones, este partido de Liga de Campeones de cuartos de final. Bien, y seguimos hablando precisamente de la Liga de Campeones de Europa, pues el club alemán se estará enfrentando el día de hoy precisamente ante el Sevilla, esto en acciones de cuartos de final de la Liga de Campeones, como ya lo decíamos. En más concreto, su rival, este Sevilla, que ha sorprendido al meterse en esta fase del certamen, buscará sorprender allí a los bávaros después de un dramático inicio de temporada, luego de ganar sus primeros encuentros. Ha logrado entonces mantener el momento en Europa, luego de eliminar al Manchester United en octavos de final y al igualar a 2 goles precisamente a la Liga Española. El entrenador de los andaluces, Vincenzo Montelo, elogió a su colega, además también dijo que Jupp Heynckes con su equipo intentará forzarlos, por supuesto, a controlar el balón como están acostumbrados. Este martes el Sevilla va a recibir precisamente en el Sánchez Pizjuán este importante partido, además al líder de la Bundesliga, el Bayern Múnich. ¿Cuál de los dos se quedará con ese en el lado opuesto? Bueno, este por ahora es solo el partido de ida. Y vamos a revisar también más encuentros. Allí los tienen el día de hoy, 3 de abril, allí los tienen. El Sevilla estará enfrentando, como ya lo dijimos, al Bayern Múnich, mientras que la Juventus chocará ante el Real Madrid. El partido fuerte del día de hoy, sin duda alguna, se reedita la final de Cardiff del año pasado, en el cual el conjunto merengue tiene entonces las posibilidades de avanzar ya hacia las semifinales del certamen. Y vamos a seguir hablando de fútbol porque precisamente el día de ayer se conmemoró en Argentina el Día de los Caídos en las Malvinas, y además los clubes de fútbol también tuvieron un homenaje especial en relación a este día. Ahí vemos precisamente el Godoy Cruz en su encuentro ante Colón, el cual ganó el conjunto 2-1. Hicieron un minuto de silencio, el cual están viendo precisamente en ese arranque del partido. Todos los futbolistas, por supuesto, haciendo honor a estos caídos en las Malvinas. Hubo más reacciones también, los veíamos precisamente, la camiseta del Godoy Cruz reseñaba allí las Islas Malvinas y hubo también más reacciones, ahí lo vemos. Un aplauso para los hinchas, silencioso respeto y minuto de silencio para los héroes de la patria. También hubo más reacciones en redes sociales, las revisamos. Allí también en el partido del día domingo del Boca Juniors, esta fue la bandera que exhibieron los hinchas del Boca Juniors. Prohibido olvidar, lo dicen así, por supuesto, a estos héroes de la patria.
Bien, Marcela, este es por el momento las informaciones más relevantes. ¿Cuál es tu favorito, Marcela, para el día de hoy en Liga de Campeones? Estás viendo, Madrid se la juega, ¿sí? Yo creo que ya sabemos cuál es tu favorito. Vayan hablando también desde acá qué les parece. El cuadro merengue y el Juventus se vuelven a ver en la Champions. Real Madrid-Juventus, un partido de infarto. La Juve me gusta mucho, el Real Madrid, sabes que siempre prefiero al Barça. Pero así la Juve que por ahí ando con las emociones. ¿Cruzadas? Sí, pero nada, ¿quién ganará? El Real Madrid, ¿no? 2-1. 2-1. Para ver goles y estar así como no tan atado a la silla. Bueno, es partido de día, hay que esperar la vuelta también. Pausa rápida. ¿Cuántas veces nos dijeron pausa? ¿Qué poco tiempo nos queda? Es verdad, pero así vamos. Pausa. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha sido reelegido con el 97% de los votos, la misma proporción que el excomandante militar aseguró hace 4 años para su primer mandato. Sin embargo, la participación fue más baja, con un 41%, a pesar de los esfuerzos por llevar a la mayor cantidad de egipcios a las casillas electorales. La elección contó con solo otro candidato después de que los contendientes de la oposición detuvieron sus campañas en enero. Al-Sisi dijo que quería que se presentaran más candidatos y que no tuvo nada que ver con los retiros de la oposición. Al-Sisi sugirió antes de la votación que lo veía como un referéndum sobre su presidencia en lugar de una competencia genuina. La participación en la votación de 2014, que le valió su primer mandato, fue de 47%. Los medios estatales habrían retratado la falta de votación como una tradición en Egipto. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos las expresiones democráticas del país africano y el rol del presidente en esta nueva etapa de la... A ver, vamos a ir más rápido que lo habitual, sobre todo porque es un triunfo contundente, pero no por eso los enigmas y los interrogantes y las cuestiones quedan por fuera. Hablamos de Egipto, Al-Sisi ganando elecciones para segundo mandato con 97% de los votos, lo está reseñando Al-Bawa o Al-Bawaba, para tener la pronunciación correcta, me comí un ba. ¿Sí? En una conferencia de prensa se anunció aquí el voto de los ciudadanos, una participación y la cantidad de votos de este hombre que no hay lugar a dudas. MRT en su portal dice: elecciones de Egipto producen un sorpresivo segundo puesto. Miren hacia dónde se van con la cuestión. Votos inválidos. La victoria de Al-Sisi nunca estuvo en duda, dicen aquí, pero la votación dio este sorpresivo segundo puesto. Una cantidad inusualmente grande de votos inválidos, sugiriendo un posible voto de protesta contra el Sisi o contra la elección misma, digamos, ¿sí? Luego, sigo avanzando. Al-Masri Al-Yum, Dios santo, mi pronunciación es pésima, me ha tratado de ayudar Giovanni Noguet, pero espero haberme acercado en algo al nombre de este portal. Abdel Halim Kandil, participación débil en las elecciones debido al mal tiempo, dice este hombre. El periodista dijo que el resultado de las elecciones estaba dentro de las expectativas y que todas las elecciones desde el 2011 se celebraron en participación cerrada. Este hombre tiene un programa de televisión muy seguida y allí abordaba el tema, hablaba también de la contraparte, las fluctuaciones del clima, imagínense, y cómo esto pudo haber impactado en la cuestión. Diario Registrado: sin ser candidato, un futbolista quedó segundo en las elecciones presidenciales de Egipto. Hablan de un delantero del Liverpool, de Mohamed Salah. No solo sigue en su carrera para convertirse en el máximo goleador de Inglaterra, sino que su país natal decidió mostrarle su apoyo de cara al Mundial y darle un mensaje a su dirigencia política. 1 millón de votos sin ser candidato. Eso es lo que recibió este futbolista estrella de la Liga Inglesa y gran esperanza de Egipto para el próximo Mundial de Rusia. Mohamed Salah, sin proponérselo, quedó segundo en cantidad de votos en las pasadas elecciones presidenciales. Voy con Al-Sisi de una vez. ¿Quién es? El hombre que parece ser el líder indiscutible del país. Nació en el 54, un año después de que Egipto se volviera completamente independiente del Reino Unido. Creció en el viejo Cairo, judíos, musulmanes y cristianos vivían allí todos juntos. Ese es un buen dato justamente a la hora de plantear su propuesta de gobierno, si todos están incluidos. Un soldado toda su vida, Al-Sisi asistió a una escuela secundaria militar antes de graduarse en la Academia Militar en el 77 y recibir comisión y servir bajo los gobiernos de Anwar Sadat y Hosni Mubarak. Antes de recibir este entrenamiento, Al-Sisi era el miembro más joven del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto. Luego, después de un levantamiento popular, derrocó a Mubarak en 2011, Mohamed Morsi fue elegido para tomar su lugar.
Morsi tomó la decisión de reemplazar al jefe militar de la era Mubarak con el Sisi y lo convirtió en el jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto. Después fue ministro de Defensa. La administración de Morsi, sabemos, duró lo que un vuelo de pájaro y el Sisi tuvo un importante papel en ese 2013, en ese golpe justamente que lo sacó de la presidencia. Viene la cuestión ahora, en todo este raconto que hacemos. ¿Quiénes lo saludaron a el Sisi una vez que ganó? Presidentes como el de China, Xi Jinping, por ejemplo, le envió un mensaje de felicitaciones y esto lo que da es una clara idea de cómo se está moviendo Egipto en el panorama geoeconómico mundial. Xi Jinping dijo que ha mantenido estrechos contactos con el Sisi en los últimos años y que le complace ver que la confianza política mutua entre ambos países creció. Angela Merkel también lo felicitó. Lo mismo hizo Vladimir Putin, reconociendo su liderazgo con la gente. Desde la Casa Blanca, Donald Trump, Rajoy hizo lo mismo. Cancillería venezolana con el presidente Maduro también le extendió felicitaciones al mandatario egipcio, por lo que dijo fue una reelección con contundente y amplio apoyo popular. Así las cosas, entonces, nos preguntamos, ¿sirve Egipto para adentro para tomar las decisiones? Y Egipto para afuera, ¿cómo se moverá ahora? Me voy con Francisco Coloane con ese interrogante abierto. ¿Cómo te va? Buena jornada. Buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué pasará ahora con Egipto? ¿Cambiará su forma de relacionarse con el mundo luego de este resultado? No, va a seguir la tendencia de ser un pilar de la estabilidad que queda. La mínima estabilidad que hay en el Medio Oriente depende mucho de la estabilidad que existe en el Egipto. Es el país fronterizo o más fronterizo a la zona más conflictiva del Medio Oriente, que es la zona de Israel y el conflicto de Israel con el tema la eterna promesa del Estado palestino. Egipto ha sido siempre un pilar y el Sisi es estabilidad política interna, aunque a muchos periodistas, particularmente, y sectores de la prensa europea y también de los partidos, fundamentalmente socialdemócratas europeos, no están tan satisfechos. Periódicos como The Guardian, The Times of London, el mismo New York Times, critican de que el Sisi es el gobierno militar más que un gobierno democrático. Ahora, me extraña mucho siempre que Occidente, cuando encuentran a una persona como al-Sisi, que mantiene las coordenadas internas del país en forma, no digo clara, en forma estable, en el sentido de que el país no se desbande en una anarquía completa. Occidente sabe perfectamente bien que Egipto tenía una tradición de gobiernos militares para poder mantener la estabilidad. Como usted bien dijo, el vuelo de pájaro de la elección de Mohamed Morsi, que es la hermandad musulmana, no duró nada. La gente misma lo rechazó. Mohamed Morsi, fundamentalista islámico, representante clásico de la hermandad musulmana, no podía permanecer en el poder porque Egipto es una sociedad plurinacional, plurireligiosa, es una sociedad tremendamente compleja y además es todo un espejo de lo que sucede en el Medio Oriente. Es decir, Egipto sigue siendo un referente importante en la estabilidad de toda esa zona, norte del África y el Medio Oriente. Y el Sisi representa estabilidad. Las Fuerzas Armadas han garantizado una mínima estabilidad en Egipto. Eso es un hecho histórico, ya significativo y casi permanente. Y por eso vienen los saludos de Angela Merkel, de Xi Jinping, hasta el propio Rajoy, porque ¿qué es lo que es lo otro? Es el desbande, es el caos y es la anarquía. Lamentablemente la situación de las intervenciones externas en esos países han producido este tipo de situaciones en donde las estructuras institucionales, en este caso es el ejército, más sólidas, son las que garantizan de alguna forma una estabilidad de base para que el país pueda seguir funcionando.
estabilidad de base para que el país pueda seguir funcionando. Creo que eso es el dilema o lo que se viene justamente como un interrogante muy a corto plazo, Guillermo. Así que lo que queda, creo, más bien es ir esperando, perdón, Francisco, lo que queda más bien es ir esperando con el correr de los días el anuncio del plan de trabajo de Al-Sisi, pero hoy hemos estado chequeando hasta hace minutos las decisiones o si la prensa adelanta algo de lo que puede llegar a ser y no teníamos allí ningún punto como para seguir o para tener claro qué es lo que puede venir. Expectantes nos quedamos, lo despedimos, gracias por acompañarnos. Estaba Francisco Coloane con nosotros, está la seguridad del resultado en Egipto y el enigma abierto sobre qué va a hacer Al-Sisi justamente en esta nueva gestión. Les hemos preguntado a ustedes en Twitter cómo se moverá la escena política justamente en este 2018 y 49% de ustedes responden nada cambiará. 10% dice Al-Sisi mira al futuro, 22% dice Al-Sisi se radicalizará, 19% dice es un retroceso. Allí algunos de los datos que van surgiendo a raíz de sus respuestas en Twitter. A todos muchas gracias. Hasta aquí Agenda Abierta en este día. Vámonos con Daniela, ya están prestas y listas las noticias desde el sur. Dani, bienvenida, ¿cómo te va? Hola Marce, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí terminando ya, falta de tiempo, pero con muchas ideas en ebullición. Hoy va a ser un día de gran surgimiento de noticias también. Sobre todo estoy pensando en voz alta en Brasil y Lula da Silva y las decisiones que se vienen, ¿no? Así es, mucha información el día de hoy, Marcela. Con eso te dejo, mi amor. Hasta luego a todos. Hasta luego. Nosotros comenzamos revisando titulares.